Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, miembros valiosos de esta hermosa comunidad que hemos construido juntos. Les doy la más cordial y afectuosa de las bienvenidas a este espacio, un punto de encuentro donde nos reunimos para compartir información vital, para apoyarnos mutuamente y para mantenernos siempre al día sobre los temas que más nos importan. Me llena de alegría y de un profundo sentido de responsabilidad el poder dirigirme a todos ustedes una vez más, especialmente a nuestros pilares, a nuestros queridos adultos mayores, a esas personas que con su sabiduría y su esfuerzo han forjado el país que hoy tenemos. A ustedes, pensionados y beneficiarios del programa de 65 y más, les envío un abrazo fraterno y mi más sincero respeto. Hoy nos congrega un tema de suma importancia, una noticia de última hora que requiere de toda nuestra atención y que debemos comprender a cabalidad para poder tomar las mejores decisiones para nuestro bienestar y el de nuestras familias. Estamos en una transmisión que busca aclarar dudas, prevenir problemas y sobre todo empoderarlos con el conocimiento necesario para que puedan ejercer sus derechos plenamente y sin contratiempos. Como muchos de ustedes ya sabrán, se está llevando a cabo el operativo de pago correspondiente al bimestre de septiembre y octubre. Sabemos que una gran cantidad de beneficiarios ya han visto reflejado este apoyo económico en sus tarjetas del Banco del Bienestar, lo cual es motivo de gran alivio. Sin embargo, y aquí es donde les pido que pongan especial atención, nuestra mirada debe proyectarse hacia el futuro inmediato, hacia el último tramo de este año que se aproxima con rapidez. Me refiero, por supuesto, al depósito del bimestre de noviembre y diciembre. Prepárense, queridos adultos mayores, porque la información que vamos a desglosar el día de hoy es crucial. Tenemos noticias muy importantes que todos y cada uno de ustedes, como personas beneficiarias de la pensión de 65 y más, deben tener muy presentes en su mente y en su planificación diaria. Por un lado, es fundamental recordar siempre que ustedes son derechohabientes de la pensión para el bienestar. Esto no es una dádiva, no es un regalo. Es un derecho constitucional que se han ganado con una vida de trabajo y dedicación. Tienen el derecho inalienable de recibir este apoyo económico que busca reconocer su contribución y garantizar un envejecimiento con dignidad y autonomía. Pero, así como tienen derechos, también existen ciertas obligaciones y responsabilidades que es importante no pasar por alto. En los últimos días, hemos sido testigos de cómo muchas personas no han recibido su pago a tiempo, o peor aún, algunas lo han recibido, pero al momento de intentar retirarlo de un cajero automático, se han topado con un problema sumamente frustrante y preocupante. Este es un tema que vamos a analizar, a debatir y a resolver aquí en vivo y en directo con total transparencia. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque la experiencia de una persona hoy puede ser la situación que usted enfrente mañana, y nuestro objetivo es precisamente ese: prevenir, anticiparnos a los problemas y evitar todos estos malos entendidos que solo generan angustia y zozobra. Así que, con esto en mente, les reitero la invitación a que se queden con nosotros, a que presten mucha atención, porque nos adentramos en la recta final del año. Queda solamente un último bimestre de pago en este 2025 y es fundamental que estemos preparados. El pago de noviembre será el último depósito que recibirán en este ciclo anual y viene acompañado de grandes noticias y cambios significativos para el futuro. Como ya se ha anunciado, para el próximo año las pensiones aumentarán, un compromiso firme de nuestro gobierno para que su apoyo nunca pierda valor frente a la inflación. Además, el padrón de beneficiarios seguirá creciendo. En los meses de noviembre y diciembre, seremos testigos de cómo muchísimas personas, especialmente un nuevo grupo de mujeres, recibirán su pago por primera vez. Para ellas, esta información es doblemente importante, ya que se enfrentarán a este proceso por primera ocasión y podrían encontrarse con los mismos obstáculos que hoy estamos discutiendo. Por eso, es vital que nos escuchen, que pongan atención y que se sientan en la libertad de participar.
Nosotros estamos aquí para servirles, para contestar a todas sus dudas, preguntas y comentarios. Este es un diálogo, una conversación entre amigos. Hoy hablaremos del pago de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores de 65 y más. Como decíamos, solo resta un bimestre por pagar en este año 2025, el que corresponde a los meses de noviembre y diciembre. Mientras tanto, miles de personas están a la espera de recibir su tarjeta del Banco del Bienestar por primera vez para poder finalmente ser beneficiarios de este derecho. Un grupo muy especial y numeroso son las mujeres de 60 a 64 años, quienes, gracias a una nueva iniciativa, comenzarán a recibir sus tarjetas a partir del mes de octubre, tal como lo informó la secretaria del Bienestar. Esto significa que su primer pago será precisamente en el operativo de noviembre. Sin embargo, en medio de esta buena noticia, hemos podido constatar, hace apenas unos instantes a través del testimonio de una titular, una situación que se ha repetido con alarmante frecuencia. Hemos escuchado cómo esta persona y muchísimas otras han acudido a los bancos, ya sean del bienestar o de otras instituciones, con la intención de retirar el monto de su pensión, y se han encontrado con problemas graves al momento de hacerlo. Les ha desaparecido literalmente el dinero de su cuenta o el cajero simplemente se niega a entregarles el efectivo, dejándolos en un estado de total incertidumbre y preocupación. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es la raíz de este problema tan recurrente? Y lo más importante, ¿cómo podemos solucionarlo? Y mejor aún, ¿cómo podemos prevenirlo para que a ustedes, queridas amigas y amigos, no les suceda jamás? Para entender a fondo esta problemática, también es indispensable que echemos un vistazo a un documento fundamental, el Diario Oficial de la Federación. En él se publican las reglas de operación por las cuales se rige y se distribuye la pensión para el bienestar. Este documento es la ley, son las normas que dictan cómo, cuándo y a quién se le entrega este apoyo. Respecto a la señora cuyo testimonio escuchamos al inicio, y a los muchísimos adultos mayores que nos han reportado esta misma situación, el problema es claro. Acudieron a una sucursal bancaria y no pudieron realizar su retiro. Antes de continuar, les pido una disculpa si mi voz se escucha un poco congestionada. Estoy pasando por una gripe bastante fuerte, pero el compromiso con ustedes es más grande y espero que se me entienda con claridad. La situación es la siguiente. En las últimas horas, una cantidad considerable de personas ha reportado que al acudir a los cajeros automáticos e intentar retirar el monto de su pensión, la pantalla les arroja una leyenda que dice «transacción no autorizada» o «no se puede realizar la operación». ¿Y por qué sucede esto con tanta frecuencia? En muchos casos, la respuesta es simple. Ustedes, especialmente si son beneficiarios primerizos, si es la primera vez que van a retirar el monto de su pensión, en lugar de acudir a un cajero o a un banco del bienestar, acuden a una sucursal de un banco privado. Detrás de la libertad de un pueblo, siempre estarán presentes las decisiones individuales y colectivas. Hay riesgos que deben tomarse por un bien común, por un bien superior, por el bien de la nación. Hoy, orgullosamente podemos decir que somos libres para elegir el rumbo a navegar y el puerto al que arribar, para alcanzar el bienestar, la felicidad de todas y todos los mexicanos. El grito de independencia, la madrugada de hace 215 años, detonó una lucha por la emancipación de las mujeres y hombres de esta tierra. Episodio histórico de lucha por la libertad que se fraguaría al interior del territorio y que se consolidaría en la mar, a consecuencia de una significativa estrategia naval, un 23 de noviembre de 1825. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Diputada Kenia López Rabadán, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
Senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Licenciada Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Distinguidas y distinguidos secretarios de Estado e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Invitados especiales de naciones hermanas y agregados militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Mujeres y hombres integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas y Guardia Nacional. Ciudadanía y familias mexicanas. Representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días. Las y los insurgentes liderados por el cura Miguel Hidalgo jamás hubieran imaginado en aquel entonces que su llamado tendría como resultado el gran país que hoy somos. Un México producto de golpes de timón y lecciones aprendidas, necesarias para consolidar las transformaciones profundas que hoy nos definen. La guerra de independencia, como primera transformación, marcaría el destino hacia la libertad y la soberanía. La Armada es justamente el resultado de ese episodio histórico nacional. Su creación el 4 de octubre de 1821 la hace heredera de un deseo colectivo por fraguar en nuestras instituciones el inicio del Estado mexicano. La historia de México, la de nuestro pueblo, es la historia de su Armada. Con sus luchas y esperanzas, siempre han estado vinculadas una con la otra. Somos una Armada que nació para servir a México, surgida de las entrañas de una nación que luchó con vigor y legitimidad por su independencia. Y fue precisamente en la mar donde se fortaleció uno de los lazos más fuertes y sublimes con nuestro pueblo: contribuir a la consolidación de la independencia nacional. Con la Cuarta Transformación, la revolución de las conciencias ha sido el faro que guía nuestro actuar. Este segundo piso de cambios exige más fortaleza y claridad. No hay marcha atrás. De mano de nuestro pueblo, hemos apelado con mayor rigor al marco de la legalidad para erradicar males como la corrupción. Juntos enfrentamos retos históricos y asumimos cada desafío con el mismo coraje y los valores que nos definen. Con honor, deber, lealtad y patriotismo. Desde la Secretaría de Marina Armada de México, hemos actuado con una sola brújula: la honestidad y la transparencia. Como la institución más querida de México, hemos trazado solo un rumbo a seguir, por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo. Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece. La justicia nos determina y la honestidad nos sustenta. Hoy la Marina de México es más fuerte
la Marina de las y los mexicanos, una Marina en la que la ley es para todos. Quien ama a México tiene la responsabilidad de responder. En este desfile, en cada rincón del país, contamos con una Marina sostenida por una determinación de más de 200 años de historia, esa misma que nos ha hecho responder de cara a nuestro pueblo, como solo se esperaba de las y los marinos navales, con aplomo, con fuerza, con determinación y con el corazón en la mano. Mi comandanta suprema, hoy los que siempre hemos ido, salimos como cada año a las calles de México a refrendar nuestro patriotismo a las y los mexicanos y con ello declarar un amor que no nos cabe en el pecho. Hoy, mujeres y hombres, navales y marinos mercantes, teniendo por primera vez en la historia de la nación y de nuestras Fuerzas Armadas a una comandanta suprema, a una mujer, hacemos historia en su primer desfile cívico-militar y en todo lo que significa seguir transformando a México. Con cada paso en este desfile y parada aérea, lo mismo que en cada rincón nacional por mar, aire y tierra, les decimos que cuentan con una Marina que cree en la aplicación plena de la ley y que actúa bajo el código de honestidad y justicia, porque solo se mantiene el honor con la verdad, porque en un país libre y soberano como el nuestro, la ley es timón y guía, porque nuestro deseo de servir a México hoy es más grande que nunca, por 215 años de un México libre e independiente, por más de 200 siglos de navegar con México. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Apreciables representantes de los poderes legislativo y judicial, funcionarios del Gabinete Legal y Ampliado, distinguidos integrantes del Presidium, invitados especiales, niñas y niños que nos acompañan, agregados de defensa, militares, navales, aéreos y policiales acreditados en nuestro país, compañeros de armas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenos días. Es muy satisfactorio reunirnos nuevamente en el corazón palpitante de la nación, esta Plaza de la Constitución, donde ondea majestuosa y rodeada de historia nuestra enseña tricolor, para celebrar como cada año el inicio de la lucha por nuestra independencia con el tradicional desfile cívico-militar. Este magno evento, orgullo de todos los mexicanos, marca el cierre de las festividades patrias de este mes, con las que rememoramos la gloriosa hazaña encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla. De ahí el profundo simbolismo del importante desfile que presenciaremos en unos momentos, que por primera vez se llevó a cabo en un día como hoy, pero de 1825, cuando el presidente Guadalupe Victoria organizó una parada militar que siguió la ruta del ahora Paseo de la Reforma a Palacio Nacional, en analogía al recorrido que realizó el Ejército Trigarante al mando de Agustín Iturbide, con su entrada triunfal a la Ciudad de México
al consumarse la independencia. Con el tiempo, el desfile se convirtió en una tradición que late en el alma de la patria con la participación de las instituciones armadas. Pero además de ello, con el paso marcial y gallardo de los participantes, se reafirma el sólido vínculo que todos los días se robustece entre el pueblo de México y sus fuerzas armadas en todos los rincones del país, y que es necesario e indispensable para mantener viva nuestra principal aspiración nacional, la existencia y permanencia misma del Estado mexicano. Este anhelo supremo es una de las principales razones de ser de las Fuerzas Armadas, porque desde la Constitución de Apatzingán de 1814, en su artículo 160, quedó establecido que una de las atribuciones del Supremo Gobierno era tomar acciones para la tranquilidad interior del Estado y promover su defensa exterior. Mandamiento que fue recogido en las Cartas Magnas de 1824, 1857 y 1917, donde se asigna al Ejecutivo de la Unión disponer de la Fuerza Armada Permanente para esos mismos fines. Para cumplir lo anterior, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos les asigna 5 misiones generales para la defensa y orden interior del país, el progreso nacional y el auxilio a la sociedad ante emergencias. De todas ellas, la más importante, por supuesto, es defender la integridad, independencia y soberanía, 3 pilares que sostienen nuestra existencia como nación, ya que la integridad es el cuerpo de la República que no puede ser segregado, debe permanecer siempre unido, fuerte, sin mutilaciones, porque su fuerza reside en la unidad indivisible de su territorio. La independencia es el aliento mismo de la patria, mediante el cual el Estado en su conjunto ejerce su libertad, sin injerencias ajenas de ningún tipo, como las que han tratado de vulnerar este precepto sin éxito. Y la soberanía es el alma invencible de la nación, traducida en el poder que reside en el pueblo para trazar su rumbo de gobierno a través de su voz, sin influencias externas. La historia nos ha enseñado que el pueblo de México nunca se rinde, se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada reto y momentos de incertidumbre. Siempre ha superado el embate de intereses mezquinos, de propios y extraños. Así lo hizo saber a los mexicanos el presidente Francisco I. Madero al develar la estatua de José María Morelos en Cuautla el 5 de mayo de 1912, expresando en un fragmento de su discurso lo siguiente. Inicio cita. Recordamos a los invictos patriotas que rodeaban al generalísimo y que bajo sus órdenes supieron escribir en nuestra historia militar sus páginas más brillantes, dejando esa huella luminosa de patriotismo y de gloria que ha guiado a los mexicanos en los momentos más angustiosos. Y ese recuerdo será siempre para los mexicanos un estímulo que les permitirá no abatirse en la adversidad, un fulgor de esperanza para siempre confiar en las energías y en el patriotismo del pueblo mexicano. Fin de la cita. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, los más de 16,000 efectivos que integran esta columna de desfile, entre generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, tropa y marinería, y todos los que formamos parte del Instituto Armado, nos sentimos sumamente orgullosos y emocionados al participar en este evento en el que por primera vez en toda la historia del país, una mujer jefa de Estado
nuestra Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, presidirá esta parada cívico-militar. Es histórico también porque en contribución a la política nacional de igualdad de su gobierno, de manera inédita, participarán en este importante evento más de 5,000 mujeres, representando dignamente al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, quienes además, con gran liderazgo, encabezarán los principales agrupamientos de la columna de desfile. De igual manera queremos mostrar a nuestro pueblo no solo nuestras capacidades, sino también nuestro compromiso inquebrantable de mantener un despliegue en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de las y los mexicanos, de aplicar el plan DN3E de auxilio a la población en momentos difíciles, cuando la naturaleza pone a prueba nuestra solidaridad, y de participar en la construcción de importantes obras estratégicas que son cimientos del desarrollo nacional. Este día en el que en todos los rincones del mundo las mexicanas y mexicanos celebramos la valentía, la entrega y la lealtad de los héroes y heroínas que ofrendaron su vida por darnos patria y libertad, me permitiré retomar un fragmento del discurso que usted pronunció el pasado 30 de junio durante el 6º aniversario de la Guardia Nacional. Cito: "Valiente es quien ama a su patria por encima de todo. Amar a la patria no es repetir su nombre en discursos, ni envolverla solo en símbolos. Amar a la patria es cargar con sus heridas, caminar entre sus contrastes y decidir día tras día defenderla con dignidad. Es amar a México en su grandeza y también en sus dificultades". Fin de la cita. Las Fuerzas Armadas coincidimos plenamente con su pensamiento. México es un país grande, es grande por su majestuoso territorio, por sus culturas y milenarias tradiciones, pero sobre todo es grande por su gente llena de valentía y de amor patrio. Por esa grandeza de nuestro México y por el amor a nuestra querida patria, con honor, patriotismo y lealtad, continuaremos sumándonos al impulso de su gobierno y a todo proyecto que tenga como fin seguir fortaleciendo a nuestra gran nación, que ayer, en todos sus confines, hizo eco con el grito de ¡Viva México!, que nos recuerda nuestra integridad, nuestra independencia y nuestra soberanía. Ante la solemnidad de este histórico evento, quiero finalizar haciendo un llamado a la unidad nacional para que sumemos fuerzas y desterremos las conductas antisociales que dañan al pueblo de México, como la delincuencia, la discriminación, la drogadicción y la violencia. Con unidad nacional, desde nuestras trincheras, impulsemos la educación, la igualdad, el respeto, la equidad, el civismo, el cuidado del medio ambiente, el trabajo y el deporte. Fortalezcamos la unión familiar, la participación ciudadana, nuestros principios, nuestra unidad nacional. Sigamos construyendo un mejor México. Muchas gracias. Escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Buenos días a todas, a todos. General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional. Almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina. Representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, mexicanas y mexicanos todos. Este día nos convoca la historia, la memoria viva de nuestro pueblo que nunca ha dejado de luchar por su libertad, por la justicia y por su dignidad. En este lugar, centro político de la nación, recordamos que hace más de 2 siglos, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla encendió la esperanza y dio voz al anhelo colectivo de independencia. Aquel grito de Dolores no fue solo un llamado a liberarse de la colonia española, fue un llamado a la justicia y al corazón y valentía de un pueblo decidido a ser dueño de su propio destino. El pensamiento de Hidalgo y de los independentistas que lo acompañaron rompía con el orden establecido. No solo dio el grito de independencia, sino que el 29 de noviembre de 1810 en Guadalajara decretó la abolición de la esclavitud. Por ello, fue un revolucionario, objeto de agravios y desprecios por el poder colonial. En el juicio de excomunión lo calificaron de demagogo, desnaturalizado y frenético, tratando de deslegitimar su causa. Sin embargo, Hidalgo se sostuvo con firmeza en la defensa de sus ideales, asegurando que obraba guiado por su conciencia. En sus palabras dirigidas a sus acusadores, dijo: «Abrid los ojos, americanos, no os dejéis engañar por nuestros enemigos. Son políticos que veneran al dinero. Sus amenazas buscan solamente la opresión». Al final, lo condenaron con un castigo brutal. Lo decapitaron y colocaron su cabeza, junto con la de Allende, Aldama y Jiménez, en cada esquina del edificio de la Alhóndiga de Granaditas. Creyeron que así extinguirían su causa. Sin embargo, lo que lograron fue lo contrario. Lo hicieron eterno, inmortal en la memoria de las y los mexicanos. La historia de nuestra independencia está tejida con la grandeza de hombres y mujeres que supieron transformar la adversidad en fuerza y la opresión en libertad. Hidalgo fue el inicio, pero a su lado se levantaron también otros espíritus libertarios que dieron forma a la nación que hoy somos. Recordemos a José María Morelos y Pavón, quien recogió la antorcha encendida por Hidalgo y la convirtió en programa de nación. En sus sentimientos de la nación, Morelos nos legó principios que siguen siendo guía. La soberanía dimana del pueblo. La justicia debe ser igual para todas y todos. Y México debe ser una tierra libre de desigualdades y de privilegios. Con Morelos aprendimos que la independencia no es solo romper cadenas, es también construir un país más justo y soberano. Y junto a ellos, las mujeres que dieron todo por la patria, Josefa Ortiz Telles Girón, cuya voz desafiante y valiente anunció que era el momento de luchar
y lo hizo durante toda su vida. Manuela Molina Medina, mujer indígena, quien luchó junto a Morelos, recibió el grado militar de capitana, nombramiento que fue expedido por la Suprema Junta de Zitácuaro, Michoacán. Leona Vicario, quien con inteligencia y generosidad sostuvo la causa insurgente, demostrando que la independencia también se fraguaba en las letras, la estrategia y la defensa. Gertrudis Bocanegra, mujer de inteligencia que entregó su vida con firmeza, fue descubierta por los realistas y sentenciada a muerte, fusilada en la plaza de Pátzcuaro porque no quiso dar información acerca de las fuerzas insurgentes al gobierno virreinal. Vicente Guerrero, hijo del sur y corazón indómito de la patria, fue él quien nos mostró que el patriotismo verdadero no admite concesiones, que la libertad no se negocia y que la soberanía no se vende. Con su voz clara nos enseñó que la patria es primero, y esa frase sigue siendo brújula moral del pueblo de México. Hoy, al evocar estas figuras inmortales, entendemos que la independencia no solo fue obra de sus valientes dirigentes, sino la suma de héroes y heroínas anónimas de un pueblo entero que se alzó contra la injusticia. Fue la unión de campesinos, artesanos, indígenas, mestizos, criollos, mujeres y hombres que supieron que la dignidad vale incluso más que la vida. Esa gesta marcó la historia de México independiente hasta la fecha. Mexicanas y mexicanos, la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad. La soberanía es el derecho a ser nosotros mismos, a hablar con nuestra propia voz, a construir nuestro futuro con nuestras propias mentes. Y la soberanía, establece nuestra Constitución, reside esencial y originalmente en el pueblo. Esa es la verdadera democracia. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, y que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Este año 2025, para que no hubiese ninguna duda de la defensa de nuestra soberanía frente a cualquier deseo de injerencia extranjera, propuse al constituyente una adición al artículo 40 de nuestra Carta Magna, que fue aprobada y quedó plasmada de la siguiente forma: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Si bien México conquistó su independencia en 1821 y nuevamente en 1867, después de la invasión francesa, nunca debemos olvidar que nuestra independencia, libertad y soberanía se defiende todos los días. Se defiende en las aulas donde se educan nuestras niñas y niños con valores humanistas
y de amor a la patria. Se defiende en el campo, donde campesinas y campesinos alimentan a la nación con su esfuerzo. Se defiende en las fábricas, en las ciudades, en el campo, con las y con los jóvenes, en las comunidades indígenas, en los mares y fronteras. Cada generación de mexicanas y mexicanos ha sabido enfrentar su gesta. Nuestros antepasados lo hicieron con fusiles y machetes. Hoy nos toca hacerlo pacíficamente, avanzando en la transformación que honra lo mejor de nuestra historia, la lucha de nuestros héroes y heroínas, porque busca lo mismo que ellos: libertad, soberanía, democracia, justicia e igualdad. La transformación significa poner al centro al pueblo, gobernar con honestidad y abrir los caminos del bienestar y el desarrollo para todas y para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. La independencia nos dio patria. La transformación nos asegura futuro. Hoy México avanza hacia una democracia más fuerte, hacia un país más justo. Este año quedará marcado en la historia también por la elección al Poder Judicial, que le dio el pueblo la encomienda de ser un sistema imparcial, independiente, cercano a la ciudadanía, donde la justicia sea la misma para todas y para todos, sin privilegios ni excepciones. Mexicanas y mexicanos, tampoco hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia, algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta. Pero siempre ha sido el pueblo de México quien ha defendido la patria, quien ha resistido y quien ha demostrado su grandeza. Hoy, con gran entereza, es claro que nuestro pueblo conoce su fuerza y su historia, y por ello ninguna injerencia es posible en nuestra patria. Nada detiene a una nación cuando es su pueblo quien la sostiene y la defiende con orgullo, y cuando hay un gobierno que no se aleja de su pueblo, de la justicia, de la democracia, esa en donde la soberanía reside en el pueblo y no en el privilegio. Mexicanas y mexicanos, tampoco olvidemos que México será siempre símbolo de paz y fraternidad mundial, comprometidos con la cooperación, el respeto mutuo y la defensa indiscutible de la autodeterminación de los pueblos. Nos guía la sabia y hermosa frase de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz, recordándonos que nuestra fuerza como nación reside también en la justicia. Mexicanas y mexicanos, sigamos el ejemplo de Hidalgo, Morelos, José Ortiz, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Manuela Molina, Vicente Guerrero y todas y todos los héroes y heroínas que nos legaron amor al pueblo, a nuestra historia y a nuestra patria. Nunca olvidaremos que la independencia y la justicia no solo se hereda, se defiende todos los días. Que este día de orgullo nos recuerde que México es fuerte, porque su pueblo es fuerte. Que México es libre, porque su pueblo no se doblega.
y que México será siempre soberano mientras cada uno de nosotros siga llevando en el corazón las palabras inmortales de Guerrero. La patria es primero. ¡Que viva la dignidad del pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Escuchemos nuevamente un fragmento del testimonio de la señora Lourdes Hernández, para que dimensionemos el problema. Ella nos contaba: sí, fui al cajero de este banco privado a checar mi saldo y me aparecía una nota que decía que no podían realizar mi operación, que más tarde lo intentara. Bueno, me esperé un rato, volví a intentarlo, me seguía diciendo lo mismo. Entonces me fui a otro cajero de otra cadena comercial, pensando que a lo mejor era un problema de ese cajero en particular. Pero al llegar al otro, igualmente me decía: no se puede realizar su operación, regrese más tarde. Como pueden ver, queridas amigas y amigos, beneficiarios de 65 y más, en muchas ocasiones, al ser nuevos en este proceso, reciben su tarjeta del bienestar por primera vez y, por comodidad o desconocimiento, acuden a retirar sus depósitos en cajeros de bancos privados. La recomendación oficial por parte de la Secretaría del Bienestar es muy clara y contundente, y es de vital importancia que la sigamos al pie de la letra, sobre todo en las primeras fases. Cuando ustedes reciben su tarjeta del bienestar por primera vez, para realizar el primer retiro, se les aconseja, casi de manera obligatoria, que acudan a un banco del bienestar o a un cajero del bienestar. ¿Cuál es la razón detrás de esta recomendación? Es muy sencilla. Si existiera cualquier tipo de problema, cualquier error en el sistema o con la tarjeta, al estar en una sucursal del propio banco del gobierno, el personal puede solucionar el inconveniente en ese mismo momento. En teoría, no debería haber ningún problema si ustedes acuden a bancos privados, a sus sucursales o a sus cajeros para retirar el monto de su pensión. La tarjeta del Banco del Bienestar es una tarjeta de débito como cualquier otra, respaldada por Mastercard, y debería funcionar en cualquier terminal. Sin embargo, y aquí entramos en un terreno más complejo, debido a la burocracia y, hay que decirlo con todas sus letras, a la oposición que lamentablemente está en contra de los pensionados, de los adultos mayores y de los programas sociales, surgen estos obstáculos. Los bancos privados, en su mayoría, son propiedad de empresarios y grupos que no simpatizan con estas políticas de bienestar. Son, en muchos casos, los mismos que forman parte de la oposición. Y por esta razón, pareciera que intencionalmente dificultan el proceso, ponen trabas a la hora de que ustedes quieran retirar el monto de su pensión. Es por esto, queridos adultos mayores, que la Secretaría del Bienestar les aconseja y les ruega que, en la medida de lo posible, acudan a los cajeros del Banco del Bienestar para realizar el retiro de su pensión. Al hacerlo, se garantizan dos cosas fundamentales. Primero, que no van a tener absolutamente ningún problema para retirar su dinero, y segundo, que no les van a cobrar ni un solo centavo de comisión. Su dinero es suyo, íntegro, y nadie tiene por qué cobrarles por acceder a él. Ahora, quiero que presten mucha atención a la pantalla, porque vamos a analizar un tema crucial. Como les mencioné, resta un último pago de la pensión para el bienestar en este año. Solo queda un bimestre que ustedes están por recibir. Y aquí, como pueden apreciar, tenemos el Diario Oficial de la Federación, el documento que contiene el acuerdo por el cual se emiten y se entregan las reglas de operación del programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores para el ejercicio fiscal de 2025. Es de suma importancia, queridos amigos, que tengamos en cuenta estas reglas y estas operaciones. ¿Por qué? Porque bajo este reglamento, cualquier pensión, cualquier derecho, cualquier programa social tiene lineamientos claros. Ustedes, como derechohabientes, tienen derechos que nadie les puede quitar, pero también tienen obligaciones que deben cumplir, y todas ellas están escritas y estipuladas aquí, en este documento oficial. Como pueden ver, aquí se informa sobre los requisitos y se detalla toda la información necesaria para tener acceso a la pensión. Este documento se emitió en enero de 2025 y muy pronto será renovado, ya que con el cierre del año y el inicio del próximo, se publican nuevas reglas de operación. Cada año, adultos mayores, hay nuevos lineamientos, y como ustedes son los beneficiarios directos, yo creo que es sumamente oportuno y necesario que todos conozcan sus derechos y sus obligaciones, y que estén al tanto de si algo está cambiando, para que puedan seguir recibiendo su depósito en tiempo y forma, sin ninguna interrupción. Antes de continuar, quiero enviar un fuerte y caluroso saludo al señor Ernesto y a la señora María, que nos sintonizan desde la hermosa ciudad de Puebla.
En un momento más vamos a contestar a todas sus dudas y preguntas, pero primero quiero que centremos nuestra atención en un detalle muy interesante que encontramos aquí, en las reglas de operación. Si nos fijamos con detenimiento, hay un apartado que nos habla de las características de este apoyo, específicamente del monto de la pensión que ustedes reciben actualmente. Sabemos que en noviembre recibirán su último pago de 6,200 pesos. Sin embargo, aquí en las reglas de operación, como pueden ver, se menciona un monto de 3,100 pesos. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué pone esto? ¿Por qué dice pago pensión mensual 3,100 pesos? Esto podría ser un indicio, una puerta abierta a la posibilidad de que en un futuro cercano podamos recibir el pago de manera mensual y no bimestral. Si leemos un poco más abajo, el documento lo aclara, pago pensión mensual, pero entrega de manera bimestral. Ahí lo especifica con toda claridad para que no haya confusiones. La entrega es bimestral. Es decir, si cada mes corresponde a 3,100 pesos, los 2 meses que conforman un bimestre suman los 6,200 pesos que ustedes reciben. Esto, adultos mayores, es muy significativo. Deja la puerta abierta, y pongan mucha atención a esto, a que, como les acabo de mencionar, cada año las reglas de operación, las formas de entrega y los montos pueden cambiar. La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dejado muy claro su compromiso de que la pensión para el bienestar de los adultos mayores aumente cada año, no cada bimestre, sino cada año. Así que para el próximo año, ustedes ya tienen garantizado un aumento en su pensión. Y de la misma forma, es muy probable que tengamos un nuevo reglamento, unas nuevas reglas por las cuales se llevaría a cabo esta dispersión de recursos. Teniendo en cuenta que aquí ya se contempla que la pensión económica se entrega de manera mensual, aunque el pago se agrupe de forma bimestral. ¿Y a quiénes se les entrega este apoyo? El documento es muy específico. A todas las personas adultas mayores de 65 años o más de edad que sean mexicanas por nacimiento o por naturalización y que tengan su domicilio actual en la República Mexicana. Esto es muy importante, porque muchos de nuestros paisanos nos han dejado comentarios preguntando, yo vivo en Texas, yo vivo en los Estados Unidos, ¿por qué no puedo recibir la pensión? La razón es clara y está en las reglas de operación, porque no tienen un domicilio establecido en México. Aunque son mexicanos y mexicanas de corazón y de nacimiento, su residencia se encuentra en otros países, y por lo tanto, la ley estipula que este apoyo es para quienes viven dentro del territorio nacional. Si seguimos revisando este importante documento, nos encontramos con que, de la misma forma que se establece el derecho universal de recibir esta pensión, un derecho que se entrega a todos los adultos mayores que cumplen los requisitos y por el cual no debería haber ningún motivo para que se les interrumpa su depósito, también se establecen las obligaciones. Como hemos escuchado en el testimonio de la señora, a veces surgen problemas, pero no es por falta de derecho. El documento tiene un apartado muy claro que se llama Derechos y Obligaciones. Vamos a verlo. Las personas derechohabientes de la pensión bienestar tienen derecho a... Y aquí se enlista una serie de garantías. Y de la misma forma, más adelante, se detallan las obligaciones. Por ejemplo, en uno de los puntos dice, actualizar sus datos y realizar las aclaraciones pertinentes cuando se les convoquen con anticipación, así como entregar la documentación cuando se le requiera en el módulo de atención. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Porque a veces el lenguaje burocrático puede ser confuso. Esto significa, queridos adultos mayores, que, como les he dicho en muchas ocasiones, algunos de ustedes se incorporan al programa, retiran el monto de su pensión y se despreocupan por completo. Piensan, bueno, ya cobré, ahora espero hasta el próximo bimestre para recibir el siguiente pago y aquí no ha pasado nada. Y luego, cuando llega la fecha de cobro, se encuentran con la desagradable sorpresa de que no reciben el depósito de la pensión, el dinero no aparece en sus tarjetas, y es entonces cuando vienen las preguntas y la angustia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no he recibido mi pago? ¿Por qué no me lo han entregado? La Secretaría del Bienestar son unos ladrones, me quieren robar, y un largo etcétera de reclamos. Pero la realidad es que aquí, en las reglas de operación, lo pone bien claro. Cada mexicano y mexicana, porque todos son derechohabientes sin importar su género, su color de piel o cualquier otra condición, tenemos tanto derechos como obligaciones que cumplir para recibir esta pensión. Entonces, si la Secretaría del Bienestar, por cualquier motivo, necesita realizar una actualización de los datos de sus beneficiarios, ustedes, como titulares, están obligados, y aquí lo dice la norma, están obligados a realizar estas aclaraciones cuando se les convoque. Si ustedes, como muchos nos han comentado, perdí mi teléfono o cambié de domicilio,
pero no pasa nada, yo sigo cobrando porque me han depositado. Pues efectivamente, no pasa nada, hasta que la Secretaría del Bienestar necesita hacer una actualización y cuando intentan ponerse en contacto con ustedes a través de su teléfono, resulta que ese número ya no existe. O cuando van a su domicilio, ya no los encuentran. Y ahí es donde comienzan los problemas serios. Porque de la misma forma que la Secretaría tiene la obligación de otorgarles el pago, si ustedes no cumplen con su parte, también tienen la facultad de suspenderles el depósito. Y ustedes ya no recibirán su pensión hasta nuevo aviso, hasta que regularicen su situación. Y esto, cabe señalar y es muy importante mencionarlo, está fundamentado en las reglas de operación que aquí tenemos, escritas de manera clara y que todos deberíamos conocer. Por eso se las damos a conocer. Así como ustedes tienen el derecho innegable de recibir esta pensión a partir de los 65 años, también tienen la obligación de cumplir con todos estos lineamientos. De la misma manera que el gobierno y el Estado tienen la obligación de entregar este apoyo a cada beneficiario. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Quiero que les quede muy claro, porque a partir del próximo bimestre, y pongan mucha atención, va a haber muchísimos más beneficiarios, o mejor dicho, beneficiarias. Porque más de 3 millones de mujeres se sumarán a este programa. Tengan muy en cuenta, señoras y señores de 65 y más, que cualquier cambio en sus datos, cualquier actualización, la deben de notificar si quieren conservar su pensión, si quieren conservar este derecho que tanto les ha costado. Cualquier aviso que reciban por parte de la Secretaría del Bienestar no lo deben de pasar por alto. Al contrario, tienen que ponerse en contacto con ellos para actualizar su información o para ver para qué se les requiere. Y esto es muy importante para que no les pase lo que a estos cientos de personas en el bimestre de septiembre, que acudieron a la sucursal bancaria y no pudieron recibir el pago. ¿Y por qué les pasó esto a muchos de ellos? Porque acudieron a cajeros privados. Pero, la Secretaría del Bienestar nos dijo que no importa el cajero. Y así es, adultos mayores, en teoría no importa. Como ya les dije, no hay ningún problema intrínseco con las tarjetas del bienestar. Pero, como siempre, la oposición, estas personas que quieren que a México y a los adultos mayores les vaya mal, que no quieren que se entreguen estos apoyos porque se los quieren quedar para ellos, hacen todo lo posible para que ustedes no puedan tener acceso a su dinero. Les retrasan la devolución de su dinero si ustedes han utilizado un cajero privado en lugar de un cajero del Banco del Bienestar. ¿Y con qué fin hacen esto? Con el fin de que ustedes se quejen del gobierno, de que se quejen de la Secretaría del Bienestar, y así buscar más problemas y excusas para atacar los programas sociales. Por lo tanto, queridos adultos mayores, para que no les pase esto, mi recomendación más sincera es que, si pueden, acudan en tiempo y forma a retirar el monto de su pensión en los cajeros del Banco del Bienestar. Es lo mejor que pueden hacer. Ahora bien, si ustedes, por la razón que sea, prefieren pagar una comisión aparte, cada uno es libre de gastar su dinero como quiera. Pueden retirar su dinero en cualquier otro cajero, pero también deben asumir la responsabilidad de que si les retienen el depósito o les desaparece el saldo, tendrán que esperar el tiempo que haga falta para que ese banco privado les resuelva el problema y les devuelva su dinero. Porque la Secretaría del Bienestar, y pongan mucha atención a esto, nunca deja de depositar los pagos a los adultos mayores. Nunca. Ni a los adultos mayores, ni a las personas con discapacidad, ni a las mujeres que a partir de ahora serán beneficiarias bajo este reglamento. Este es un derecho a nivel constitucional. Y hoy es un día muy especial para todos nosotros, un día para recordar el valor de nuestros derechos. Este documento que les muestro, el Diario Oficial, vale su peso en oro. Estas son las reglas por las cuales se llevan a cabo los programas y los pagos de la pensión. Con este documento oficial, la Secretaría del Bienestar y el Gobierno asumen la responsabilidad de entregar bimestralmente el pago, pero en las mismas reglas se establece claramente que los derechohabientes también tienen que tener en cuenta sus obligaciones y cumplir con estos lineamientos. Y llegando de nuevo a este punto que tanto nos ha llamado la atención, donde dice pensión económica mensual, pago mensual. Muchísimos de ustedes me han preguntado, ¿podríamos recibir el pago de manera mensual? Pues ahí está la respuesta, adultos mayores, las puertas están abiertas. En el Diario Oficial, que cada año se actualiza, todas las normativas siempre buscan mejorar, nunca han ido para atrás o poniendo más problemas. Como pueden ver, por ejemplo, el año pasado la pensión mensual era de 3,000 pesos, ahora es de 3,100 pesos cada mes. Se especifica como mensual, pero se paga de manera bimestral. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le mandamos desde aquí un fuerte saludo,
nos dejó bien claro en su momento que su deseo era que el pago a los adultos mayores fuera de manera mensual para que ustedes pudieran darle una mejor utilidad. Entonces, ¿por qué la secretaria Ariadna Montiel no ha implementado esto? ¿Qué pasa? ¿Se fue el presidente y ya no se quiere pagar de manera mensual? ¿O qué ha pasado con todo esto? Esto, adultos mayores, yo quiero que ustedes lo entiendan y que lo tengan muy bien claro. Si la Secretaría del Bienestar, a través de la secretaria Ariadna Montiel Reyes, todavía realiza el depósito de manera bimestral, es para que ustedes lo reciban con una mejor atención y de mejor forma. ¿Por qué digo esto? Porque antes, aunque el pago era bimestral, no existía un calendario de pago ordenado por apellidos. Todos acudían el mismo día a cobrar. Se producían aglomeraciones terribles, había mareos, caídas, personas mayores de pie durante horas bajo el sol. Se formaba un verdadero caos en las sucursales bancarias. Y ese fue el motivo principal por el cual se implementó el calendario de pago por letra. Entonces, la pregunta lógica es, bueno, si ya hay un calendario de pago y unas reglas que todos conocemos para recibir los depósitos con normalidad, ¿por qué no se hace de manera mensual? La respuesta, adultos mayores, tiene que ver con la logística y el número de beneficiarios. En México, en los 32 estados de la República, no solo existen los apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad o madres trabajadoras, y ahora las mujeres de 60 y más. No. Hay muchísimos más apoyos, muchísimos más beneficios que se entregan a niños, niñas, becarios y estudiantes. Entonces, si sumamos a los más de 13 millones de adultos mayores, a los millones de personas con discapacidad y a los millones de mujeres que se incorporarán, estamos hablando de cerca de 20 millones de mexicanos y mexicanas que reciben programas sociales a través de la Secretaría del Bienestar. Pero hay otros tantos millones de becarios y niños que reciben sus apoyos a través de otras dependencias, pero que también utilizan la infraestructura bancaria. Por esta compleja logística, la Secretaría del Bienestar necesita organizar los pagos de manera bimestral. No es porque no haya recursos, sino para evitar el colapso. Por ejemplo, en el bimestre que viene, de noviembre y diciembre, que va a ser el más grande de la historia, en el mes de noviembre recibirán su pago las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y las nuevas mujeres beneficiarias. Y en el mes de diciembre, la Secretaría del Bienestar se enfoca en entregar los pagos a los becarios y a los estudiantes. Se hace de esta manera para que ustedes no se crucen en las sucursales bancarias con los estudiantes, con los niños y con los becarios. Es una medida para que ustedes reciban una mejor atención y un trato más digno. Un bimestre se deposita a los adultos y al siguiente bimestre a los becarios. Pero entonces, ¿por qué nuestro presidente nos dijo que lo recibiríamos de manera mensual? Porque se supone que con la construcción de más sucursales del Banco del Bienestar y una mejor atención, se podría lograr. Pero como la logística de un operativo de esta magnitud nunca es perfecta y siempre hay áreas de oportunidad y mejora, hasta que no se garantice un servicio impecable, la Secretaría del Bienestar, bajo el diario oficial que se publica y actualiza cada año, prefiere mantener este apartado que dice claramente pensión económica mensual de 3,100 pesos, pero entregada de manera bimestral. Este es el motivo real. Y aquí tenemos la puerta abierta para que si el próximo año, en 2026, ya con más sucursales bancarias en operación, más fondos y una logística más afinada, ustedes puedan recibir su pago de manera mensual. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues esperar a las decisiones que tome la secretaria Ariadna Montiel Reyes. Y ahora, entramos en un momento muy especial de nuestra transmisión, un momento que se enriquece con la participación de todos ustedes. Es el momento de conectar con las celebraciones que unen a todas las familias mexicanas, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, Día de Muertos. Estas fechas no son días cualquiera, son el corazón de nuestras tradiciones, un puente entre el recuerdo y el presente, un homenaje a aquellos que amamos y que ya no están físicamente con nosotros. En cada hogar se preparan los altares, se encienden las velas que guían el camino de las almas, se esparce el aroma del cempasúchil y se cocinan los platillos favoritos de nuestros seres queridos. Es un tiempo de reflexión, de familia, de compartir y, por supuesto, de gastos. Comprendemos perfectamente que para honrar a nuestros difuntos como se merecen, para comprar las flores, las velas, los ingredientes para el mole o el pan de muerto, se necesita una planificación económica. Y es precisamente aquí donde la información que les vamos a proporcionar adquiere una relevancia trascendental. Queremos que celebren estas tradiciones con la tranquilidad y la alegría que merecen, sin preocupaciones económicas que empañen un momento tan sagrado. Por eso,
Es fundamental que escuchen con muchísima atención lo siguiente. El último pago del año, el correspondiente al bimestre de noviembre y diciembre, el apoyo que muchos de ustedes esperan para solventar los gastos de estas festividades, será depositado en sus tarjetas del Banco del Bienestar en un periodo que irá desde el día 3 hasta el día 26 de noviembre del año 2025. Repito, para que quede grabado con toda claridad, los adultos mayores de 65 y más, y los beneficiarios de los otros programas del bienestar, recibirán su siguiente pago entre el 3 y el 26 de noviembre. Esto significa, y es el punto más importante que deben tener en cuenta, que ustedes no recibirán su pago antes del día 1 y 2 de noviembre. El dinero no estará disponible en sus cuentas para las celebraciones del Día de Muertos. Sabemos que esta noticia puede cambiar los planes de muchos, y precisamente por eso se las comunicamos con tanto tiempo de antelación. Queremos que vayan planificando sus gastos, que administren los recursos que tienen actualmente de la mejor manera posible, sabiendo que el apoyo de la pensión llegará unos días después de estas importantes fechas. No queremos que se generen falsas expectativas ni que acudan a los cajeros el 31 de octubre o el 1 de noviembre esperando un dinero que aún no habrá sido depositado. La intención es cuidarlos, proteger su economía y evitarles la frustración de no encontrar el pago que esperaban. Así que, por favor, tomen nota, compartan esta información con sus familiares, con sus vecinos, con otros adultos mayores. La planificación es la mejor herramienta que tenemos para hacer frente a nuestros compromisos. ¿Ustedes cómo se preparan para el Día de Muertos? ¿Qué platillos no pueden faltar en su ofrenda? Nos encantaría que nos lo compartieran en los comentarios, para que entre todos mantengamos vivas nuestras hermosas tradiciones. Con esta información tan importante ya sobre la mesa, continuemos aclarando sus dudas. La señora María nos preguntaba, ojalá, buenos días. Bendiciones a nuestra presidenta. Un fuerte saludo, señora María. El Diario Oficial de la Federación, como pueden ver, establece y deja bien escrito que todos los adultos mayores tienen derecho a recibir esta pensión. Si ustedes consultan este documento, que es de acceso público para todos los mexicanos y mexicanas en Internet, pueden ver toda la normativa, los derechos de pago, las fechas, y también cómo pueden apelar, reclamar o reactivar su pensión si tuvieran algún problema. Toda la información necesaria está ahí, y es muy importante que la conozcan para que reciban su pago en tiempo y forma. Y recuerden siempre la obligación de actualizar de manera periódica sus datos y estar pendientes de sus teléfonos, porque la Secretaría del Bienestar podría contactarlos en cualquier momento. Vamos a leer más preguntas del chat. La señora Sandra nos dice, tengo una duda. Me toca darme cuenta de que no nos han depositado la misma cantidad. A ver, señora Sandra, ¿a qué pago se refiere y qué cantidad le han depositado? Porque los montos varían. Los adultos mayores reciben 6,200 pesos. Las personas con discapacidad reciben otro monto, y las madres trabajadoras otro. Especifíquenos de qué programa nos habla para poderle dar la cantidad exacta. La señora Brígida López nos comenta, buenos días. A mi esposo le entregaron su tarjeta desde el día 8 de septiembre y no le ha salido su depósito. Señora Brígida, ¿con qué letra empieza el apellido de su esposo? Es muy importante saberlo para verificar el calendario de pagos. Como hemos publicado, el calendario de septiembre aún está en curso. Deben recibirlo en tiempo y forma. Y recuerden, es mejor retirar el dinero de los cajeros del bienestar. Hace apenas unas horas, muchísimas personas nos reportaron que, aunque checaron el saldo en casa desde su teléfono y les aparecía el dinero, al acudir a un cajero privado, no pudieron realizar el retiro y el saldo les desapareció momentáneamente. Para que no se topen con estos problemas, mi recomendación es siempre acudir a un banco del bienestar, aunque les quede un poco más lejos. Así tienen la seguridad al 100% de que recibirán el monto completo de su pensión. La señora Judith nos pregunta, una pregunta, ¿aún faltan 2 pagos? No, señora Judith, únicamente falta un depósito en este año, que es el del bimestre de noviembre y diciembre. Por eso les decía en la miniatura del video que se preparen para este próximo bimestre. Por una parte, porque habrá muchísimas más señoras que reciban el depósito, ya que las mujeres de 60 y más quedarán como beneficiarias a partir de octubre. El señor Salvador nos pregunta, ¿qué día de octubre saldrá el calendario del mes de noviembre? Señor Salvador, en cuanto la Secretaría del Bienestar lo publique oficialmente, nosotros seremos los primeros en compartirlo con ustedes. La propia secretaria ha mencionado que hay que tener mucho cuidado, porque últimamente están circulando muchos calendarios falsos con diferentes fechas, y esto solo confunde a los adultos mayores.
¿Lo cobro el 2? ¿Lo cobro el 15? ¿Cuándo recibo el pago? Es el calendario oficial. Mucha atención, nosotros solo compartiremos la información 100% confirmada. La señora María del Socorro Ramírez pregunta, ¿y dónde podemos pedir el reglamento para poder tenerlo y leerlo? Señora María, como le mencionaba, el diario oficial de la Federación con las reglas de operación está público en Internet. Si usted busca en Google Diario Oficial de la Federación Pensión Bienestar, le saldrá el documento para que pueda consultarlo. Yo se los traigo aquí para demostrarles que la información que les doy está basada en documentos oficiales, en el reglamento por el cual se emiten y se pagan las pensiones. No son afirmaciones que yo me invento. Vengo a informarles con papelito en mano, como debe ser. Muchos de ustedes me han preguntado cómo pueden reclamar si no han recibido el pago. Y claro que pueden reclamar, es su derecho. Aquí mismo, en el Diario Oficial de la Federación, se especifica dónde pueden hacer denuncias y reclamaciones. En el punto 6, dice claramente que si ustedes tienen alguna inconformidad con el pago, no lo han recibido o no les han entregado la tarjeta, pueden realizar sus denuncias por escrito, por correo electrónico o de manera presencial en las oficinas de la Secretaría del Bienestar. Y el documento proporciona las direcciones, los correos electrónicos y los teléfonos. Todo de manera transparente. Si no ha recibido sus pagos o no le dan atención en los módulos, aquí tiene las herramientas para reclamar lo que por derecho le corresponde. Y para la tranquilidad de todos, como esta señora que no ha recibido el pago, no piensen que ya no lo van a recibir. Este reglamento y el hecho de que la pensión ya sea constitucional garantizan el depósito bimestral. No deben tener ninguna preocupación al respecto. Y ahora, dicho esto, vamos con más de sus valiosas preguntas. Buenos días a todos los que se van uniendo. Recuerden que nos ayudaría muchísimo si comparten esta información con más personas para que llegue a quienes más lo necesitan. La señora Marisela Aguilar nos dice, a las personas que les dieron su tarjeta en los primeros días de septiembre, ¿les darán su pago en este mes? Yo soy de la letra M y me toca el día 12 para que me entreguen mi tarjeta. A ver, señora Marisela, conforme a la información de la secretaria Ariadna Montiel, cada adulto mayor puede recibir el pago una vez que tiene su tarjeta. Si usted la recibió antes de la fecha de pago de su letra según el calendario, lo normal es que sí lo reciba. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle que he explicado en otras transmisiones. La secretaria dice que cuando entregan la tarjeta, la entregan sin fondos. Esta entrega debe ser confirmada por el servidor de la Nación a la Secretaría. Es decir, a usted la citan en un módulo, le entregan en mano su tarjeta, incluso le toman una fotografía como justificante de que el servidor de la Nación se la entregó al legítimo dueño. Una vez que ese servidor notifica a la Secretaría, ésta da el visto bueno para depositarle el dinero. No sabemos si el trabajador que le entregó su tarjeta, señora Marisela, notificó de inmediato o si se atravesó el fin de semana y por eso no le ha llegado el depósito. La Secretaría no tiene ningún problema en depositar, pero necesitan tener la confirmación de la entrega. Si no lo ha recibido, es posible que lo reciba hacia el final del calendario de pago. Muchas gracias por su atención y por sus preguntas. Hoy es un día muy especial y no podremos estar mucho tiempo en directo porque está a punto de arrancar un gran desfile, por eso nos conectamos un poco antes. Entre el catarro que tengo y la información que quería darles, el tiempo se me amontona. Veo que cada vez hay menos personas en los directos, y es comprensible. Muchos se despreocupan una vez que reciben su pago. Lo que les interesa es tener el dinero en su tarjeta, y eso es todo. Pero cuando tengan un problema, cuando no reciban el depósito, entonces vendrán a buscar información, y a veces ya será un poco tarde. Todo esto se podría prevenir estando informados. Un fuerte saludo a la señora Esmeralda. El depósito de la pensión continúa hasta el día 25 de septiembre. Y prepárense para el mes de noviembre, cuando recibirán el próximo pago, un pago que llegará a muchísimos más beneficiarios. Nuestra presidenta quiso adelantar este apoyo para todas las mujeres, como se comprometió. Hay fondos, hay recursos, y esto demuestra a todos los opositores, a todos esos expresidentes que por décadas decían que no había dinero, que no se podían mantener los programas sociales, que prometer pensiones era llevar al país a la quiebra, como decía Vicente Fox. Aquí se demuestra que no solo hay suficiente para los adultos mayores, sino también para las mujeres y para muchos otros derechos que los empoderarán. La señora Teresa Franco nos dice, tenemos muchos problemas con los cajeros. O no tienen dinero o están fuera de servicio. Ojalá tuvieran más control. Gracias,
Señora Teresa, este no es un asunto directamente de la Secretaría del Bienestar. La presidenta y la secretaria hacen su trabajo depositando el dinero. Ellas cumplen. Ahora, hay otros encargados de cuidar los bancos y de abastecer los cajeros con efectivo. Pero aquí también entra en juego la responsabilidad de la población. Si algo dificulta esto, no son solo los trabajadores, somos todos. El difícil acceso en algunas zonas, los problemas con el Internet, el mal tiempo, y también el hecho de que muchísimos, por no decir todos, acuden el mismo día y retiran todo el dinero. Aunque usted solo necesite 100 o 200 pesos, retira los 6.200 pesos completos. ¿Por qué? Primero, por una falsa sensación de seguridad, por tenerlo en la mano, lo cual no es seguro para nada. Si lo pierde o se lo roban, se queda sin un solo peso para todo el bimestre. En cambio, en el banco, su dinero está seguro. Si pierde la tarjeta, no pasa nada. El dinero sigue en su cuenta y puede acudir a la ventanilla para retirarlo. Cada adulto mayor acude y retira todo el monto. Son millones de adultos mayores, millones de personas con discapacidad. ¿Cuánto dinero puede almacenar un cajero? Se llena hasta el tope, pero llega un momento en que se vacía. El problema no es poner más cajeros, porque la dispersión dura unos días. ¿Y luego qué se hace con esos cajeros? Lo que tenemos que entender es que las tarjetas del bienestar se pueden usar para realizar compras directamente en tiendas y supermercados, o para retirar solo lo que necesiten. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador fundó el Banco del Bienestar, el Banco de los Mexicanos. ¿Por qué creen que no les cobran comisiones? Para que puedan retirar poco a poco, las veces que quieran. Antes retiraban todo de una vez para pagar una sola comisión. Pero si en la sucursal del bienestar no se les cobra nada, pueden darse un paseo cada semana, retirar 1,000 o 2,000 pesos, y de esta forma dejarían dinero para las personas que vienen detrás. Como pueden ver, el problema no es de la Secretaría del Bienestar. La presidenta y la secretaria depositan el monto. Si el cajero no tiene dinero, la culpa no es de ellas. La culpa es, primero, de la empresa encargada de abastecerlo, y segundo, de nosotros mismos, que a veces acudimos incluso un día antes y lo vaciamos. Tenemos que participar todos para mejorar y poder avanzar en esta cuarta transformación. Finalizo esta transmisión con el corazón lleno de gratitud por su compañía y su confianza. Espero sinceramente que esta larga y detallada plática les haya sido de gran utilidad, que haya aclarado sus dudas y, sobre todo, que les brinde la tranquilidad que merecen. La información es poder, y nuestro único objetivo es empoderarlos. Recuerden el mensaje clave de hoy. Planifiquen sus gastos para las hermosas tradiciones del Día de Muertos, teniendo muy presente que el próximo pago de su pensión llegará a sus manos entre el 3 y el 26 de noviembre de 2025. No antes. Compartan esta valiosa información, platíquenla en sus hogares, con sus amigos. Ayudemos a que nadie se quede con la duda o la incertidumbre. A partir de noviembre, muchas más mujeres se unirán a la familia del bienestar, y ellas necesitarán de nuestra guía y experiencia. Explíquenles cómo funciona el calendario de pago, la importancia de checar su saldo y la recomendación de usar los cajeros del bienestar. Ayudémonos unos a otros, como la gran comunidad que somos.